No sé tú, Heidi, pero cada vez que escucho las notas de ese hermoso himno, definitivamente toca lo más profundo de mi corazón. Mi espíritu se estremece al saber que podemos participar de esa preciosa fe la cual necesitamos cada día. Como sabemos, estamos, hermanos, dependiendo exclusivamente de la gracia de Dios y segundo de la tecnología, así que hay muchos factores que pueden afectar, pero les pedimos que se mantengan en oración. Los que hemos estado, hermanos, detrás de la preparación de este congreso, sabemos cuán enojado está el enemigo, pero sabemos que el Señor habrá de ser el único exaltado, el único glorificado. Amén. Y que al final el pueblo de Dios tendrá una hermosa victoria. En esta hora, sin más ni más, queremos presentar al orador de esta noche, a nuestro hermano y amigo pastor Manuel Ospino Finol, que se encuentra en directo desde Mérida, Venezuela. ¿Cómo se encuentra, pastor? Hola, hola, Dios les bendiga y les guarde. Hola, Héctor, hola, Heidi. Para mí es un enorme privilegio acompañarles en esta ocasión y ver hecho realidad este hermoso sueño
que teníamos todos los que iniciamos este proyecto y que hoy vemos por fin hechos realidad. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Un saludo Gloria a para Dios. todos desde Mérida, Venezuela. Bendiciones del Señor. Amén. Quiero decirles para aquellos que no conocen algunos detalles, el pastor Manuel Ospino Finol tiene un bachillerato, como lo decimos en Puerto Rico, una licenciatura en teología, un máster, una maestría en filosofía, y es el vicepresidente del ministerio GYC Venezuela. Además que él tiene su ministerio, usted lo puede conseguir por YouTube como Preach Manuel Ospino y lo puede encontrar también por Facebook como Preach Manuel. Él con su esposa María José Camino, su precioso hijo Manuel Rómulo Alberto y un nuevo retoño que está por venir, viven en las hermosas montañas de Mérida, Venezuela, y son miembros de la Iglesia Adventista de Mérida Centro, donde él funge también como anciano. Le gusta leer, predicar, aprender y pasar tiempo con su familia. Y en esta noche, hermanos, el Señor lo habrá de utilizar una vez más para presentar el precioso mensaje, la gloria de la cruz, que es básico para poder, hermanos, comprender verdaderamente lo que es el Evangelio eterno. Pastor, le dejamos con el resto del tiempo. Que Dios le pueda utilizar una vez más. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Para mí, su servidor, es realmente un privilegio participar en este evento por el cual agradecemos a Dios, por el cual estamos muy agradecidos y contentos porque Dios lo ha hecho posible. Y esperamos que usted, en el nombre de Jesucristo, conozca la palabra de Dios como nunca antes. El día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso, un tema que estoy seguro que hará que nosotros nos arrodillemos delante del Señor en gratitud inmensa, porque Cristo Jesús ha hecho todo para hacer posible nuestra salvación. Cristo Jesús salió a buscarnos con la misión de llevarnos al reino de los cielos. Así que te invito en el nombre del Señor a que podamos hacer una oración en esta hora para que sea nuestro Padre Celestial el que guíe nuestras mentes a través de la promesa de su Santo Espíritu a toda verdad, y al mismo tiempo, al contemplar su gloriosa palabra, nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, en esta hora nosotros venimos delante de ti, Señor, con la intención de entregarte nuestras mentes y corazones, para que tú, Señor, puedas cumplir tu palabra en nosotros y a través de tu Espíritu Santo nos guíes a la contemplación de toda verdad. Y cuando contemplemos, Señor, a Jesús en tu santa palabra, pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu nos transforme de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe en el único nombre en quien podemos ser salvos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. El día de hoy nosotros vamos a conversar sobre un tema que es maravilloso. El tema lo hemos titulado La gloria de la cruz y lleva como subtítulo, que de una vez nos marca la intención del mismo, retomando la enseñanza bíblica de las consecuencias universales del don de Dios en Cristo. Así que vamos de una vez a entrar en nuestro tema. En primer lugar, queremos nosotros que podamos leer la segunda diapositiva. Vamos a mirar esta diapositiva que nos habla acerca de un dicho que proviene de un filósofo griego que puede ser considerado, y es de hecho considerado por muchos, como el lugar fundacional, el lugar donde se le dio inicio al pensamiento especulativo occidental, en otras palabras, al pensamiento filosófico. Perteneciendo al grupo de los físicos, el filósofo Anaximandro concebía la existencia y la realidad humana
y no solamente humana, de todo lo que existía de esta manera. Nos dice Anaximandro lo siguiente: pero aquello de donde las cosas tienen el nacer, a ello va también su perecer, según la necesidad, administrándose pues unas a otras castigo y reparación por su iniquidad, según el tiempo fijado. La pregunta esencial es: ¿qué significa lo que dijo Anaximandro en esta ocasión? ¿Cómo podemos interpretarlo? Vamos a dejar que sea un filósofo moderno de quien se dice que conocía como ningún otro la tradición filosófica griega, en su libro La filosofía en la época trágica de los griegos. Se trata de Friedrich Nietzsche, que interpreta a Anaximandro y correctamente nos dice lo que el filósofo griego quiso decir con esta sentencia. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, escuchen esto. Friedrich Nietzsche dice así, siguiente diapositiva: podrá no ser lógico, dice él, pero en todo caso sí algo muy humano y muy del estilo de aquel salto filosófico primitivo al que nos hemos referido. Con el salto filosófico primitivo, Friedrich Nietzsche quiere decir el paso del mito, como él concebía la historia de la filosofía, el paso del mito a la razón científica. Entonces noten esto. Dice, y muy al estilo de aquel salto primitivo al que nos hemos referido. Considerar ahora con Anaximandro, y aquí está la interpretación de lo que Anaximandro quiso decir. Escuchen, el conjunto de la existencia como una forma culpable de emancipación del ser eterno, como una iniquidad absoluta que cada uno de los seres se ve obligado a expiar con la muerte. Todo lo que es, todo lo que existe está condenado a perecer. Noten, por favor, cómo Nietzsche concibe la sentencia de Anaximandro y cómo entonces Anaximandro concebía la existencia en general. Para este inicio de la filosofía griega, la existencia es el resultado de una culpa, de una iniquidad absoluta que solo la muerte debe expiar y que con justicia la muerte se aplica a todos los seres porque ellos han cometido la injusticia y acarrean la culpa de haberse separado del ser eterno al llegar a existir. En otras palabras, para los inicios de la filosofía griega, existir es resultado de una culpa. La existencia es una culpa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Veamos inmediatamente la siguiente diapositiva para que ustedes vean cómo esta idea de una existencia culposa o la culpabilidad de la existencia se tradujo al pensamiento de Platón, también uno de los fundadores y más altos exponentes representativos de la filosofía griega. Dice Platón en su diálogo El Fedro lo siguiente, miren lo que dice: es una ley de Adrasto, que toda alma que ha podido seguir al alma divina y contemplar con aquella alguna de las esencias, esté exenta de todos los males hasta un nuevo viaje. Y si en su vuelo no se debilita, ignorará eternamente sus sufrimientos. Ahora miren lo que pasa cuando el alma se desvía. Escuchen, este Platón parte de la premisa de la inmortalidad del alma. Ahora nota lo que dice. Pero cuando no puede seguir a los dioses, el alma, cuando no puede seguir a los dioses, cuando por un extravío funesto, llena del impuro alimento del vicio y del olvido, se entorpece y pierde sus alas, miren lo que pasa, entonces cae en esta tierra. Nota esto, nota esto. La existencia humana, para Platón el filósofo, es resultado de que el alma, que es inmortal, de acuerdo con él, en un resultado que va a cosechar del vicio y del entorpecimiento, cae en esta tierra y entonces da origen a la existencia humana. Noten esto. La existencia humana es resultado de un pecado, es resultado de un extravío del alma que, no pudiendo seguir los dioses,
cae humillada a esta tierra. ¿Te das cuenta? Ahora mira, ¿por qué razón es importante comprender esto? ¿Por qué razón? Es demasiado importante porque para nadie es un secreto que el fundador de la teología occidental, Agustín de Hipona, es absolutamente platónico. Es un filósofo neoplatónico. Y ahora mira cómo Agustín, en el desarrollo de la teología cristiana occidental, en el desarrollo de la estructura arquitectónica que va a dar lugar y origen a la formulación del pensamiento católico, mira cómo Agustín recoge las ideas de los filósofos sobre una existencia signada y marcada por la culpa, no solamente de Platón, sino de los orígenes de la filosofía griega. Mira lo que presenta Agustín de Hipona en la próxima diapositiva. Vamos a ver la cita que proviene de sobre cuestiones o sobre diversas cuestiones a Simpliciano. Vamos a leerlo. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva. Mira lo que dice atrás. Vamos a retroceder un poquito. ¿Sí? Una. Vamos a retroceder una. Ok, allí. Dice así. Dice Agustín de Hipona. Mira lo que dice. Si pues todos los hombres que según sentencia del apóstol Pablo, según Agustín, mueren en Adán, de quien han pasado, escucha, de quien ha pasado el pecado original a todo el género humano, forman cierta masa de pecado. Por favor, nota que para Agustín toda la humanidad forma una cierta masa de pecado. Sigue diciendo que tiene con la divina y suprema justicia una deuda moral. Nota esto. De acuerdo con Agustín, todos los hombres en Adán que forman una masa de pecado tienen con la divina justicia una deuda o pena moral. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice aquí. Ora en exigirla, es decir, hablando acerca de Dios, ora en exigirla, ora en perdonarla, no hay ninguna iniquidad. En otras palabras, sencillamente toda la humanidad como una masa de pecado tiene una deuda con Dios. Y si Dios quiere exigirla y si Dios quiere perdonarla, no hay ninguna iniquidad en ninguna de las dos opciones. ¿Te das cuenta? Mira la siguiente cita también de Agustín. La siguiente cita comienza diciendo, así como de Adán. Ok, mira lo que dice aquí. Esta nos proviene de su obra de los méritos y el perdón de los pecados. Dice Agustín de Hipona así. Así como de Adán hombre han salido hombres, así también de Adán pecador, esclavo de la muerte y condenado, salió una raza de pecadores, de esclavos de la muerte y condenados. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Y ahora mira la siguiente cita. Mira lo que nos va a decir Agustín en esta tercera y última cita de su obra que nosotros vamos a hacer referencia. Dice así. ¿Quién reconoce? Esta nos proviene de una obra llamada Contra las 12 epístolas de los pelagianos. Miren lo que dice Agustín aquí. ¿Quién reconoce en ti ventaja que te distinga de los demás? Dice el apóstol al hombre que se gloría como de sí mismo y de su propio bien. Y ahora mira cómo Agustín se refiere a la condición humana. Dice así. ¿Quién te distingue de los demás? Es decir, de los vasos de ira, de la masa de perdición que por un hombre atrajo la condenación sobre todos. Nota por favor la frase. Para Agustín, los seres humanos son una masa de perdición que atrajo por Adán la condenación a todos los hombres. Entonces, ¿cómo es la existencia humana, de acuerdo a Agustín? La existencia humana está caracterizada por la culpa, por la deuda moral. La existencia humana es una masa de pecado, es una masa de perdición que ha adquirido en Adán una deuda moral con Dios y Dios puede exigirla destruyendo a la humanidad, aborreciéndola como hijos de ira, o sencillamente puede perdonarle y no hay ninguna iniquidad en él. Dios puede hacer lo que quiera con la raza humana porque toda la raza humana es sencillamente una masa culposa, una masa de perdición, una masa dañada, una masa de pecado. Todas estas frases son propias de la obra de Agustín. Ahora mira lo que dice una figura que deriva exactamente de Agustín, que a pesar de estar separada de Agustín por varios siglos de la historia del cristianismo, puede
Bien, mis hermanos, ha habido, parece que alguna dificultad. Vamos en esta hora a esperar unos minutos. Como sabemos, hermanos, el enemigo sencillamente está airado por esta semana, que sencillamente es un tema que es delicado, hermanos, para nosotros, para nuestra salvación. La comprensión de este tema, de la gloria de la cruz que está presentando nuestro amigo pastor Manuel Ospino, es esencial, hermanos, para la comprensión del verdadero mensaje del Evangelio eterno. Así que estamos en espera que en cualquier momento pueda haber una reconexión, podamos continuar adelante. Mientras tanto, hermanos, sencillamente les invito a orar. Ahí donde están, vamos a orar para que el Señor pueda ser glorificado una vez más. Manténganse conectados, hermanos. Seguimos aquí. No se desconecten. Vamos a orar. Ira de la masa de perdición que por un hombre atrajo la condenación sobre todos. Nota por favor la frase. Para Agustín, los seres humanos son una masa de perdición que atrajo por Adán la condenación a todos los hombres. Entonces, ¿cómo es la existencia humana de acuerdo a Agustín? La existencia humana está caracterizada por la culpa, por la deuda moral. La existencia humana es una masa de pecado, es una masa de perdición que ha adquirido en Adán una deuda moral con Dios, y Dios puede exigirla destruyendo a la humanidad, aborreciéndola como hijos de ira, o sencillamente puede perdonarle y no hay ninguna iniquidad en él. Dios puede hacer lo que quiera con la raza humana, porque toda la raza humana es sencillamente una masa culposa, una masa de perdición, una masa dañada, una masa de pecado. Todas estas frases son propias de la obra de Agustín. Ahora mira lo que dice una figura que deriva exactamente de Agustín, que a pesar de estar separada de Agustín por varios siglos de la historia del cristianismo, puede considerársele a esta figura como la reaparición de Agustín. Es una reaparición del agustinismo, de la filosofía y pensamiento agustiniano, que después de varios siglos aparece para dar origen y continuación y consolidación a la reforma protestante. Miren lo que nos va a decir nada más y nada menos en la siguiente diapositiva que Calvino. Miren lo que nos dice Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana, libro 2, sección 1. Miren lo que dice. Digo pues, atención, Calvino definiendo el pecado original. Dice así, digo pues que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza. Nota que pecado es la condición de la naturaleza humana, la condición con la cual nacemos, la condición existente del ser humano. Para Calvino es pecado y a eso se le llama pecado original. Y ahora nota cómo continúa la cita. Esta corrupción y perversión de la naturaleza, dice él, difundidas en todas partes del alma, lo cual primeramente nos hace, ¿qué cosa? Culpables de la ira de Dios. Nota esto. Por haber nacido en esta naturaleza corrupta, Calvino dice que la humanidad se hace culpable de la ira de Dios. Y ahora sigue diciendo, y además, nota esto, produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Y esto es precisamente, dice Calvino, lo que San Pablo tantas veces llama pecado. Nota esto, en esencia, el pecado no es una decisión contraria a la voluntad de Dios. Pecado es la naturaleza. Pecado es lo que somos y nos hace culpables de la ira de Dios. Siguiente diapositiva, porque vamos a ver 3 citas de Calvino. Siguiente cita de Calvino. Vamos a leer lo que él dice. Mira esto. Ahora, dice Calvino, solamente quiero, como de paso, mostrar que todo el hombre, de los pies a la cabeza, está como anegado en un diluvio, de modo que no hay en él parte alguna exenta o libre de pecado. Y por tanto, atención,
si el hombre está todo lleno de pecado y no hay ninguna parte de él que esté libre de pecado, escucha lo que va a decir Calvino. Por tanto, cuanto de él procede, es decir, todo lo que proceda de la humanidad, todo lo que procede del hombre, atención, se le imputa como pecado, según lo que dice en San Pablo, que todos los afectos de la carne son enemigos de Dios y por consiguiente muerte. Notemos esto, amigos míos. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué razón? Es importantísimo porque si el ser humano es una masa de pecado, si el ser humano está lleno de pecado en todas las partes de su ser, entonces quiere decir que todo, de acuerdo a Calvino, todo lo que proceda de él es pecado. Incluso el intento por volverse a Dios, incluso la súplica que pueda salir de un ser humano pidiéndole a Dios restauración, eso es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene del hombre solamente es pecado. Se le imputa como pecado. Y ahora entonces mira la pregunta lógica, la pregunta de las preguntas, la pregunta del millón. Mira la pregunta que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Mira esto. Adelante, por favor. Mira lo que nos dice la siguiente diapositiva. Escucha bien. Si todo, escucha esto, si todo lo que el ser humano puede hacer es pecado, porque todo lo que proviene de él se le imputa como pecado, entonces, mira la pregunta, ¿cómo podrá el ser humano volverse a Dios sin que esa vuelta sea también pecado? ¿Te das cuenta? Si todo lo que el ser humano, todo lo que procede de él es pecado, entonces naturalmente surge la pregunta, ¿cómo puede el ser humano volverse a Dios sin que esta vuelta también sea pecado? ¿Cuál es la respuesta? Que es la única respuesta lógica, coherente y consecuente con este sistema teológico que no solamente Calvino diseñó, sino que Agustín había diseñado, pero que está diseñado y edificado, atención, sobre la filosofía griega, sobre el pensamiento especulativo occidental. ¿Cuál es la única consecuencia lógica, la única respuesta coherente con todo este sistema teológico formulado? ¿Cuál es? ¿Cómo puede volverse el hombre a Dios sin que esta vuelta no sea también pecado? Si todo lo que puede proceder del hombre es también pecado y se le imputa como pecado, ¿cómo puede el ser humano volverse a Dios sin que esto sea pecado? ¿Cuál es la única respuesta lógica? Miremos la respuesta. Atención. Siguiente diapositiva. Ahí está la respuesta. Amigos y hermanos, la única respuesta lógica de este sistema teológico es la predestinación. Dios necesariamente tiene que predestinar a unos para la gracia y a otros para la condenación y perdición. Y la gracia de Dios debe necesariamente operar de manera irresistible, violentando la voluntad, violentando la conciencia, si lo que salga del hombre cuando se vuelve a Dios no ha de ser considerado como pecado. Si lo que salga del hombre cuando éste se vuelve a Dios no ha de llamarse pecado, la única forma en que esto suceda es que Dios violente la conciencia, violente la libertad y lleve al hombre sin ninguna decisión, ni ceder, ni ningún consentimiento de parte del ser humano a esta gracia. La gracia debe operar de manera irresistible en la conciencia del hombre. La pregunta es, ¿en qué circunstancias? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En qué circunstancia, entonces, si la predestinación es lo único coherente con este sistema teológico, en qué circunstancia específica comienza a operar la gracia? ¿En qué circunstancia específica entonces la gracia comienza a operar? ¿Dónde nos encuentra la gracia? ¿En qué momento de nuestras vidas? Solamente hay una respuesta, amigos míos. Porque si todo lo que procede del hombre es pecado, y todo el hombre es pecado, y toda su naturaleza es pecado, y toda su naturaleza lo hace culpable de la ira de Dios, lo hace condenado, merecedor del justo castigo de Dios, solamente por ser, solamente por existir,
si existir es un pecado, si existir es culpa delante de Dios, entonces la gracia necesariamente debe operar de manera irresistible, de manera inconsciente, en una sola circunstancia. ¿Cuál es esa circunstancia? Adelante. ¿Cuál es la respuesta coherente? Así es, el bautismo de infantes. El bautismo de infantes entonces borra los efectos del pecado original, administrando la gracia de Cristo. ¿Cuál es el problema entonces con esta conclusión? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema con esta comprensión del Evangelio? ¿Cuál es el problema con la comprensión de la salvación así como la hemos expuesto? El problema son los siguientes. Número uno, la predestinación, amigo querido, la predestinación distorsiona el carácter de Dios, porque un Dios que programa al pecador para pecar y un Dios que programa al justo para perseverar en justicia y para no resistir a la gracia, permíteme decirte que es un Dios absolutamente ajeno a la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios que programa al hombre para la caída y el pecado, para luego obtener de esa caída y pecado más gloria para sí, déjame decirte que no representa los atributos de Dios. Todo lo contrario, ese Dios representa los atributos del enemigo de Dios. No cabe duda que estamos ante una versión distorsionada del carácter de Dios. Y número dos, atención, el bautismo de infantes, ¿qué hace? El bautismo de infantes convierte a la iglesia, atención, a la iglesia en la sola depositaria y real mediadora de la gracia de ¿quién? De la gracia de Cristo. Por esa razón, la iglesia en la época medieval se levantará como la superpoderosa estructura administrando la gracia de Cristo, en donde nada que está fuera de ella puede acercarse ni siquiera pensar obtener salvación, porque la iglesia es la sola depositaria y la administradora real de la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta cuál es el problema de esta estructura y pensamiento teológico? Es una estructura terrible. La pregunta entonces es la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Amigos míos, mis hermanos de corazón, escuchen esto. Siguiente diapositiva. Mira esto. ¿Es esta comprensión de la realidad una conclusión totalmente bíblica? Amigos, hermanos, si esta teología, si este aparato teológico es bíblico, tenemos que aceptarlo. Pero, ¿y qué pasa si no es bíblico? ¿Qué sucede si esta comprensión de la existencia humana no es totalmente coherente con la Biblia? ¿Qué ocurre? Entonces tendremos, con todo respeto, que evaluarla y por la fe en Cristo Jesús dejarla de lado. ¿Es esta realidad una realidad totalmente bíblica? Otra pregunta, ¿cuál es entonces la condición del ser humano delante de Dios antes de creer en Cristo? Vamos a dar la respuesta. ¿Cómo vamos a dar esta respuesta? Siguiente diapositiva. Para responder cuál es la condición humana antes de creer en Cristo, nosotros necesitamos entonces analizar con la intención de comprender la realidad de la existencia humana. Necesitamos considerar tres unidades textuales que vamos a recomendar. En este tema, específicamente, nosotros nos vamos a limitar a las dos primeras, a Génesis capítulo 1 al 4, Juan capítulo número 9, y vamos, por causa de tiempo, no vamos a poder dedicarnos a Romanos 3 al 5, pero los recomendamos encarecidamente. Vamos entonces a comenzar con Génesis capítulo 1 al 4, estudiando unidades completas, no solamente un versículo acá, otro versículo allá, sino unidades completas, unidades y pasajes, unidades de texto completo que nos permitan estudiar los pasajes en sus contextos propios. Vamos a la primera unidad, Génesis capítulo número 1 hasta el capítulo número 4. En primer lugar, y como conclusión del capítulo 1, nosotros debemos afirmar que Génesis capítulo número 1, versículos 26 al 28, nos presenta a manera de resumen el propósito y vocación de la creación del ser humano. ¿En qué consistía? Ser imagen de Dios significa principalmente para el ser humano desarrollar un carácter a la semejanza divina, que se despliegue para gloria de Dios,
para gloria del Creador, en el señorío amoroso sobre todo lo que Dios puso a los pies del hombre. Esta es la imagen de Dios, es la vocación del ser humano, es lo que significa ser imagen de Dios, desarrollar un carácter a la semejanza divina en relación con todo lo que Dios había puesto a los pies del ser humano. Ahora vamos a ver en otras palabras, en Génesis capítulo 2, siguiente diapositiva, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la creación del ser humano en el aspecto más cercano, en el aspecto más relacional que presenta el capítulo número 2 de Génesis de Dios con el hombre. Génesis 2, versículos 7 al 9, presenta lo siguiente. En primer lugar, presenta la enseñanza bíblica de una creación genuina del ser humano. En otras palabras, Génesis 2 niega la inmortalidad del alma. ¿Cómo la niega? Escuchen la pregunta retórica. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios soplara en su nariz aliento de vida y llegara el hombre a ser un alma viviente, un ser viviente? ¿Dónde estaba Adán? Adán no existía. Adán no estaba en ningún lado. Por esa razón y mediante esa declaración, la Biblia niega la inmortalidad del alma, porque Adán no existía, porque el alma no va a estar en Dios y de entonces se introduce en el cuerpo de Adán. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos va a enseñar más bien que el alma es la vida misma. Y como dice entonces la siguiente declaración, la comprensión. Nota lo que nos enseña Génesis 2 acerca del hombre. Nos enseña la comprensión integral e indivisible de la existencia humana. ¿Qué significa esto? El alma es la vida misma. La mente no es identificada con el alma. La mente está indivisiblemente asociada al cuerpo. Nota que lo que Dios le sopla al ser humano es aliento de vida. No le sopla el alma, no le infunde la conciencia. No. La conciencia, la mente forma tan parte del cuerpo como todo lo demás. La mente entonces no podrá ser separada del cuerpo en un dualismo griego, filosófico, platónico. El ser humano es comprendido de manera integral e indivisible. Es comprendido como la vida misma. El alma misma es la vida. No es una cosa incorpórea que se le infunde al cuerpo humano. No. El alma es resultado de la combinación entre el aliento de vida y el cuerpo del ser humano. El alma va a ser la misma vida y la mente y el cuerpo no estarán separadas. La mente y el cuerpo forman parte de una misma cosa, de un ser humano integral que no se puede separar. Siguiente, vamos a ver qué más nos presenta Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. En tercer lugar, el hombre se presenta en Génesis 2. El hombre no es inherentemente inmortal. La Biblia dice que el único que posee inmortalidad es Dios. Entonces, ¿cómo es el hombre? Atención, al hombre se le provee vida en tanto sujeto a Dios y obediente a Él, participe del árbol de la vida. En otras palabras, ¿para qué existe el árbol de la vida? Para que el hombre coma de él y viva para siempre si el hombre es inherentemente inmortal. Obviamente el hombre no es inherentemente inmortal. El hombre se le dará la vida mientras se sujete a Dios y tenga derecho de comer del árbol de la vida. Así el hombre vivirá para siempre, pero no porque sea inherentemente inmortal. No, señor. ¿Qué más nos dice Génesis 2 acerca del ser humano? Su existencia será placentera por diseño del Creador. Dios pone al hombre todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios le dio al hombre una existencia placentera, una existencia buena, una existencia sabrosa para vivir. Y Dios es el creador de todo genuino placer. Y finalmente tenemos entonces que el árbol del conocimiento del bien y del mal será desde el inicio una prueba de lealtad. ¿Por qué debía el hombre ser sometido a una prueba de lealtad antes de ser unido a la familia celestial y gozar de todos los favores del Señor? ¿Por qué razón el ser humano debía ser sometido a una prueba de lealtad? Porque
ya en el universo existía la rebelión satánica y el hombre debía ser probado para ver de qué lado de la controversia quería estar. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora lo que nos presenta Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 2, versículos 15 al 17. Mira lo que nos dice la escritura. En primer lugar, la vocación humana está indivisiblemente ligada al trabajo útil. ¿Recuerda? Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Así que la vocación humana está indivisiblemente ligada al trabajo útil en contacto con la naturaleza. No es la contemplación de las ideas incorpóreas y eternas la vocación sublime. No, esto es de acuerdo con la filosofía griega. De acuerdo con la Biblia, la vocación del hombre siempre será una producción y un trabajo útil en contacto con la naturaleza. Sigue diciendo, en segundo lugar, Dios propone el goce y disfrute de todo lo bueno, evitando el conocimiento experimental del mal mezclado con el bien. Y ese es el problema. El problema es que cuando el hombre va a desobedecer, ahora la creación se va a mezclar entre el conocimiento del bien y el mal. La creación tendrá como resultado un vestigio, una testificación del bien del creador y del amor del creador, pero al mismo tiempo estará mezclada con el conocimiento y los resultados del mal. Y ahora mira lo que nos dice en tercer lugar Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Siguiente diapositiva. Mira lo que nos presenta también estos versículos. La vida, atención, la vida en sujeción a Dios proveerá al hombre la adquisición de cada vez más tesoros de conocimiento del bien que le muestren la bondad del Creador. Para eso Dios creó al ser humano, para que mientras más exista, más gloria del Creador refleje, conociendo los tesoros de la sabiduría que están en Dios. Mientras más vida tuviese el ser humano, más conocimiento de Dios, más gloria de su Creador iba a reflejar. En cuarto lugar, la desobediencia traerá un conocimiento de bien y mal mezclados que confundirán y nublarán el entendimiento sobre la realidad y el carácter de Dios. En otras palabras, cuando Dios maldice la tierra y permite que el mal y el resultado del conocimiento del mal infecte la tierra, dañe y transforme la creación y las hojas de los árboles comiencen a caer en señal de muerte y degradación, entonces ahora la misma naturaleza, atención, la misma naturaleza que daba testimonio del bien del Creador, dará testimonio de los resultados del pecado y de la muerte. Siguiente, escucha bien. Las palabras, atención, las palabras, el día que de él comieres, ciertamente morirás, indican que la muerte de la que se habla, atención con esto, cuando la Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, mira lo que esto significa, esto es muy importante. Las palabras, el día que de él comieres, ciertamente morirás, indican que la muerte de la que se habla es la directa penalidad por el pecado, que debía aplicarse de manera inmediata sobre el pecador. Aquí continuamos. Se trata entonces de Génesis 2:17 y de esta muerte. Se trata de la muerte eterna, la muerte segunda, de la cual no hay esperanza de resurrección, la completa y total eliminación de la existencia, como lo confirma Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Sigamos entonces adelante para comprender la historia de la caída. Génesis 3, versículos 1 al 19, ¿qué nos va a presentar? En primer lugar, nos va a presentar el pecado del ser humano como la transgresión de la palabra y de la ley de Dios. Esto es lo que es el pecado. El pecado desde el inicio será transgresión de la palabra, transgresión de la ley de Dios. Y sigue diciendo entonces, la desnudez de la que el ser humano es ahora consciente, aún después de coser para sí hojas de higuera, lo lleva a temer a Dios y ocultarse de él. El pecado no es separación de Dios. El pecado produce la separación con Dios. ¿Te das cuenta? Siguiente, vamos a leer. Siguiente diapositiva. Aquí dice, tras una investigación de lo ocurrido, y esto ocurre después en Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante, tras una investigación de lo ocurrido, en la cual Dios busca al hombre, atención, Dios es el que busca al hombre que se había ocultado por miedo a la presencia de Dios,
y Dios al mismo tiempo intenta en esa búsqueda llevarlo al arrepentimiento, Dios ahora emite sentencia, atención, no sobre el ser humano en primer lugar. Dios emite sentencia contra la serpiente. ¿Sabes por qué? Porque el problema de Dios no es contra el ser humano. El problema de Dios y la enemistad de Dios no es en contra del ser humano. La enemistad de Dios es en contra de Satanás, el rebelde originador del pecado. No es en contra del ser humano originalmente. ¿Te das cuenta? Dios no está enemistado con el hombre. Dios está enemistado contra el rebelde Satanás, el originador de la controversia, que ahora por la caída tomaba al hombre para el lado satánico de la controversia. Pero Dios no está enemistado con el hombre. Dios está enemistado en primer lugar con Satanás y ahora, atención, la condenación de Satanás, el punto D, atención, la condenación de Satanás incluye en su seno el plan de la redención de la raza caída. ¿Te das cuenta? Esto es maravilloso, porque en el mismo instante en que Dios condena a Satanás, Dios promete la salvación del ser humano, mostrándonos que no es la intención de Dios enemistarse con el hombre. La intención de Dios es destruir al rebelde. La intención de Dios es salvar al hombre por medio de un plan que permita la destrucción de Satanás para que no quede rastro ni continuidad de la rebelión. Por esta razón, el Nuevo Testamento, cuando comprende el plan de salvación e interpreta el plan de salvación, nos dice: para estos apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Y en el contexto, el deshacerse de las obras del diablo no es otra cosa que redimir al hombre del pecado, dándole el poder para vencer sobre el pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 en adelante. Entonces, la condenación de Satanás incluye en su seno el plan de la redención de la raza caída. El hombre recibirá perdón y poder para ser restaurado a la lealtad de su creador. Sigamos adelante entonces. Siguiente diapositiva. En lo dicho al hombre y su mujer, Dios muestra la operación, atención con esto, Dios muestra la operación de una dinámica ejecutada por la naturaleza, tanto en el ámbito humano como en el mundo físico. En otras palabras, la naturaleza humana y la naturaleza del mundo físico serán transformadas y se degradarán, y ahora darán testimonio no solamente de la presencia del bien y la bondad del Creador, sino también ahora darán testimonios de los resultados del pecado y del conocimiento del mal. Ahora, manchada por el conocimiento del mal, la naturaleza enseñará al humano los resultados del pecado. Por eso las antiguas civilizaciones idólatras, paganas, ellos, cuando veían un árbol florecer en primavera, luego en invierno morir y luego volver a florecer en primavera, los antiguos dijeron: pero parece que la naturaleza es Dios, parece que Dios está en la naturaleza. Y entonces llegaron a ser idólatras, adorando a la naturaleza antes que el Creador. Pero lo que Dios hizo fue poner una dinámica que es didáctica, una dinámica didáctica que le enseñará al ser humano tanto el bien del Creador como el resultado del conocimiento del mal. Por eso la naturaleza contiene una transmisión del conocimiento de Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, y al mismo tiempo contiene la naturaleza como libro de texto enseñanzas sobre las consecuencias y resultados del pecado y de la muerte, porque ahora la naturaleza no solamente nos testifica de la bondad del Creador, sino que la naturaleza nos testificará que todo lo que existe debe morir. Pero no es por causa de que Dios así lo hizo, es por causa de que ahora la presencia del mal, el resultado del conocimiento del mal, también ahora por parte de Dios le enseñará al hombre, por parte de Dios, como Dios así lo quiso y lo permitió, le enseñará al hombre los resultados del pecado. ¿Para qué? Para que el hombre lo rechace, para que el hombre lo abandone, para que el hombre conozca el amor de Dios en medio de los resultados del pecado y sea movido a abandonarlo. Y finalmente, entonces, nosotros tenemos en la siguiente diapositiva lo siguiente, el punto F. Escucha esto. Dice así: la muerte entonces,
que se describe como un volver a la tierra en Génesis 3:19, no es la muerte de la que se habló en Génesis 2:17. En otras palabras, cuando Dios le dice al hombre que iba a volver al polvo de la tierra, no es lo mismo que la muerte que describe Génesis 2:17 al decir: el día que de él comieres, ciertamente morirás. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque esta muerte, el volver a la tierra, como allí se declara, el volver a la tierra es la muerte a la cual Jesús se refirió como el dormir en el sepulcro. Lo podemos verificar en Juan capítulo número 11. Entonces la pregunta es, aquí está la pregunta importantísima. Si esto es así, entonces la pregunta que debemos formularnos en la siguiente diapositiva será la siguiente: ¿por qué razón no murió el hombre aquel mismo día en que desobedeció a su creador y se convirtió en un rebelde, en un pecador delante de Dios? ¿Por qué razón el hombre no murió aquel mismo día? ¿Por qué razón Dios no aplicó inmediatamente la sentencia de muerte que había prometido en Génesis 2:17, diciendo: de cierto morirás? ¿Por qué razón? Oh, vamos a descubrir por qué razón. Mira lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo número 3, versículos 21 al 24. Génesis 3, 21 al 24, ¿qué nos presenta? Génesis 3, 21 al 24 nos dice que Dios hizo túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Qué significa eso? El sacrificio de un animal por parte del ser humano impidió la aplicación de la muerte inmediata descrita en Génesis 2:17. Ese animal, con toda seguridad, era un cordero. Representaba el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. Ahora, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento esto? Vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento y vamos entonces a citar algunas declaraciones inspiradas del Espíritu de profecía. Mire lo que nos dice el Nuevo Testamento en 1 de Pedro 1:18 al 21. Dice la Escritura así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Noten esto: ya preparado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Nota esto: ya preparado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los tiempos postreros, es decir, en los tiempos del Nuevo Testamento, y atención, y mediante él, mediante esa gracia ya destinada desde antes de la fundación del mundo, mediante él creéis en Dios, mediante Cristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siguiente diapositiva. Mire lo que nos dice este otro texto. Dice así la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos 3 al 6. Dice así la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Atención: Jesucristo hombre, el cual, mira esto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Jesucristo se entrega por la raza caída, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por la humanidad, pero de eso se dio testimonio posteriormente a su debido tiempo. Y mira cómo lo confirma la siguiente declaración. Atención, siguiente diapositiva, que vamos a leer, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Mira esto: por tanto, dice el apóstol, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y ahora mire lo que va a hablar: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora, atención, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Te das cuenta? Jesucristo se da antes de los siglos y se manifiesta luego cuando aparece en la tierra, sacando ya desde el principio a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Te das cuenta? Y vamos a confirmar esto con el espíritu de profecía. Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en estas excelentes y extraordinarias declaraciones. Mira lo que nos dice la Review and Herald el 12 de marzo de 1901. Dice Elena de White lo siguiente: tan pronto, escucha, ¿por qué no sufrió el hombre la penalidad de la muerte instantáneamente? Escucha por qué. Tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir, no obstante lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando murió en la cruz del Calvario. ¿En quién cayó la condenación y la penalidad en el día en que el ser humano pecó? Recayó sobre Cristo con tanto poder para ser desviada como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Siguiente declaración. Mira lo que dice Elena de White en la carta 22 del 13 de febrero de 1900. Dice ella: el instante, nota esto, el instante en el que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. Oh, ¿te das cuenta? Siguiente declaración. Mira lo que dice esta, que proviene, la encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1099. Dice ella así: Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia de muerte. Nota, ¿por cuánto tiempo la retuvo? Hasta que recayó en Cristo en la cruz. Y ahora mira lo que dice: Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre. Satanás se lisonjeaba de que para siempre había roto el vínculo entre el cielo y la tierra, pero en esto estaba grandemente equivocado y quedaría chasqueado. El Padre había puesto el mundo en las manos de su Hijo para que los redimiera de la maldición y la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Dios puso el mundo en Cristo, amigo y hermano mío, y por esa razón el hombre ese día no murió. Mira lo que nos dice entonces lo siguiente. Siguiente diapositiva. Con una naturaleza degradada, entonces, el hombre fue expulsado del jardín de Edén para no alcanzar el árbol de la vida. El pecado no sería inmortalizado y el hombre viviría con la esperanza de ser restaurado a la obediencia a los mandamientos de Dios, que le permitiría volver a comer del árbol de la vida. Como dice la Escritura en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas, o bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para que ellos tengan derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿qué significa la vida del ser humano, querido amigo que me escucha? ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa. Mira lo que significa en el punto número D, siguiente diapositiva, en el punto D, perdón, escucha. El intervalo. Esto es lo que significa la vida del hombre. Mira esto. El intervalo entre la expulsión del árbol de la vida y la restitución al árbol de la vida es precisamente el significado de la vida del ser humano en la tierra. ¿Qué es entonces la vida del ser humano en la tierra? La vida del ser humano en la tierra no es una condenación, no es una culpa heredada. La vida del ser humano es precisamente un tiempo de prueba o de gracia concedido por Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Vamos a ver. Mira lo que dice esta sentencia preciosa de Patriarcas y Profetas, página 46. Dice la inspiración lo siguiente: los ángeles celestiales explicaron detalladamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás.
El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Atención, se les otorgaría un tiempo de gracia, amigo. En inglés, Elena de White escribió a period of probation. ¿Qué quiere decir un periodo de prueba? ¿Qué quiere decir eso? Si el ser humano nace condenado o si el ser humano nace culpado y condenado a la ira de Dios, ¿qué sentido tiene de que el ser humano nazca para que se le dé un periodo de prueba? ¿Un periodo de prueba para qué si ya está condenado? Oh, un periodo de prueba solamente es lógico y coherente con la Biblia cuando el hombre en realidad nace porque Cristo Jesús tomó su culpa desde el Edén y cuando murió en la cruz hizo posible que viviera para que tuviera un periodo de prueba, un tiempo de gracia en esta tierra. De eso se trata la vida del ser humano. Y mira entonces cómo continúa la cita. Se le otorgaría un tiempo de gracia, un periodo de prueba, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y ahora mira cómo lo confirma la inspiración en la siguiente diapositiva, por favor. Mira cómo lo confirma la siguiente declaración que proviene del Sign of the Times, señales de los tiempos, del 11 de abril de 1895. Por favor, leamos con detenimiento. Mira esto. Solamente Cristo puede tender el puente sobre el abismo que el pecado ha hecho entre la tierra y el cielo y hacer posible alcanzar al hombre caído con los acercamientos de la misericordia. Pero a través de los méritos de Cristo, atención, a través de los méritos de Cristo, al hombre le ha sido dada una segunda prueba. En inglés, a second probation. Escucha, para que él, el hombre, pueda ser examinado y probado mediante otra prueba, la palabra es trial, mediante otra prueba, para ver si será obediente a todos los mandamientos de Dios y ser traído de vuelta con su lealtad probada, dice, en libertad del pecado, a tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿En qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre es un tiempo de gracia, es una segunda prueba para ver si el hombre ha de elegir la obediencia y lealtad a Dios para que pueda comer de nuevo del árbol de la vida y vivir para siempre en la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Y vamos entonces a confirmar esto con Génesis capítulo 4. Vamos a seguir rápidamente. Vamos a ver si esto se confirma con el caso de Caín. Siguiente diapositiva. Escucha, mira, ¿el caso de Caín comprueba o no comprueba lo que acabamos de decir? Mira lo que comprueba el caso de Caín. Caín nace precisamente porque Cristo ya es el mediador de la raza humana. Si no hay mediador, Caín no nace porque la raza humana hubiese sido aniquilada. ¿En quién? En Adán y Eva. Hubiese sido aniquilada en ese momento y hasta ahí llega la raza. Pero el hecho de que Caín nace nos muestra que ya tenía un mediador. Escucha, no nace entonces condenado por la culpa de Adán, pues esta recae sobre Cristo en el mismo instante en que Adán pecó. Caín no nace necesitando de un salvador por estar condenado. Amigos y hermanos, Caín nace precisamente porque ya tiene un salvador y por eso es que vive, por eso es que nace. Siguiente entonces, escucha esto. Mira lo que le dice Dios a Caín en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Siguiente diapositiva, por favor. Mira lo que le dice Dios. Escucha esto. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, atención, en el contexto hacer bien no quiere decir intentar obedecer a Dios. No. En el contexto hacer bien quiere decir manifestar fe en el plan de salvación por medio del sacrificio de sangre del Cordero. Hacer bien en el contexto significa creer en Dios, aceptar la fe de Dios. Escucha esto. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero por amor a Dios, ¿tiene sentido que Caín sea una masa condenada de pecado y perdición cuando Dios le dice a Caín que el pecado le iba a estar sujeto y que él podía enseñorearse sobre el pecado si manifestaba fe en el sacrificio de Cristo? ¿Tiene sentido eso?
solamente tiene sentido cuando sabemos y creemos que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, desde los días de Caín, ha hecho posible que Satanás pueda ser resistido y vencido por la gracia de Cristo Jesús. Mira cómo lo confirma lo siguiente. Escucha esto. El punto C. Si Caín es una masa de pecado, de lo que todo lo que procede es pecado, y de acuerdo al texto, Caín no fue bautizado de niño, entonces, ¿cómo puede Dios pretender que se enseñoree sobre el pecado que lo acecha? ¿Será que el poder de vencer el pecado estaba disponible desde entonces? Mira lo que dice esta extraordinaria cita del Espíritu de Profecía en la siguiente diapositiva, que proviene de la Review and Herald, 3 de marzo de 1874. Algunos pocos, dice ella, algunos pocos en cada generación desde Adán. Escucha bien, desde Adán, algunos pocos en cada generación resistieron cada artificio suyo, es decir, de Satanás, la cita está hablando de él, cada artificio suyo, y se erigieron como nobles representantes de lo que estaba en el poder del hombre, hacer y ser. Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Ejemplo, Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser a través de la fe en Jesucristo, si así eligieran ser. Satanás fue grandemente perturbado porque estos nobles y santos hombres se mantuvieron sin mancha en medio de la corrupción moral que los rodeaba. Perfeccionaron caracteres justos y fueron tenidos por dignos para la traslación al cielo. Al haberse mantenido ellos en poder moral, en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, él no podía traerlos bajo el dominio de la muerte. ¿Te das cuenta? La muerte podía ser vencida, el pecado podía ser vencido desde cada generación, desde Adán, absolutamente. ¿Por qué razón? Porque Cristo estaba ya presente para obrar con los esfuerzos humanos, perfeccionando caracteres justos para la gloria de Dios, pudiendo ser trasladados al cielo, venciendo la muerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto es maravilloso? Entonces vamos a ver si Juan capítulo 9 nos confirma esto. Vamos a Juan capítulo 9. Vamos allá brevemente y leamos Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. La escritura dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Te das cuenta? Los discípulos pensaban que se podía heredar el pecado, que se podía pagar la culpa de los padres con la existencia propia. Mira esto. ¿Quién pecó? Y mira lo que responde Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos a ver lo que podemos aprender. El punto A nos dice lo siguiente. Jesús niega categóricamente, hermanos, que la condición innata del ciego se deba a algún pecado cometido por sus padres, por lo que ahora él deba pagar. Y esto está en perfecta armonía con Ezequiel 18. Había un dicho en Jerusalén, los padres comieron las uvas amargas y a los hijos les dio la dentera. Pero no, dice Jehová, el alma que pecare, esta morirá. Dios no responsabiliza de culpa ni de pecado a los hijos por el pecado de sus antepasados. Y esto es lo que la Biblia dice y Jesús aplica. Y ahora mira lo que dice el punto B. Jesús rechaza la posibilidad de un pecado que pueda ser cometido en las etapas previas al nacimiento o en las etapas inconscientes del ser humano. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús rechaza implícitamente la inmortalidad del alma y la posibilidad de una transmisión hereditaria del pecado y o culpa. Y ahora mira, siguiente diapositiva. Según Jesús entonces, siguiente diapositiva por favor. Según Jesús entonces, en el punto C, ¿para qué nace el ciego? ¿Para qué nace el ciego de acuerdo con Jesús?
nace para que las obras de Dios se manifiesten en él. De acuerdo con el versículo 4, a Jesús le era necesario hacer las obras del Padre que lo envió. Entonces, el ciego nace, por tanto, para ver obrar a Cristo en él, para que Cristo se le manifieste. Gloria a Dios. El punto D nos dice, si el ciego ha de ver a Jesús, escucha, esto es muy importante, si el ciego ha de ver a Jesús, debe ceder ante su palabra y seguir su indicación de ir a lavarse en el estanque de Siloé. Jesús le dice, ve y lávate. Si el ciego no va, si el ciego no cede a la palabra de Cristo y dice, no, ¿para qué voy a ir si estoy ciego? Si el ciego no cede a la palabra de Cristo, el ciego no recupera la vista. El ciego no cobra la vista para poder ver a Jesús. Entonces, para que su conciencia pueda despertar, para que él pueda ver con sus ojos a Cristo, debe ceder a la palabra de Cristo. Y escucha entonces lo que nos dice el punto E. Siguiente, por favor. Mira lo que nos dice. Al consentir con la obra de Jesús, el ciego recibe la vista, la capacidad para ver a Jesús, pero aún no lo ha visto. ¿Te das cuenta? Es decir, al ceder a la palabra de Cristo, el ciego recibe la posibilidad, la capacidad de ver a Jesús, pero todavía no lo ha visto. Y ahora entonces hay un interludio en Juan capítulo 9, en donde el ciego es entrevistado por los líderes religiosos. ¿Y cómo termina ese episodio? Mira cómo termina. Siguiente diapositiva, por favor. Juan capítulo 9, versículos 34 al 41. Respondieron y le dijeron, los líderes religiosos le dicen al ciego, tú naciste del todo en pecado. ¿Quién dice que el ser humano, incluyendo al ciego, nace del todo en pecado? Los enemigos de Cristo en el Evangelio de Juan. ¿Te das cuenta? Y ahora mira esto. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Ahora mira lo que va a hacer Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. ¿Te das cuenta? Jesús lo salió a buscar. Jesús salió a buscar al ciego porque escuchó que lo habían expulsado. Porque Jesús le abrió los ojos para que lo viera a él. Así que Jesús salió a su encuentro para permitirle al ciego verlo, ver al Hijo de Dios. Escucha, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Pregunto, ¿quién hizo posible que el ciego viera a Jesús? Jesús mismo, ¿te das cuenta? Y ahora le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego pregunta, ¿quién es? Y Jesús, que hizo posible que el ciego lo vea, ahora le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio, atención, ¿para qué vino Cristo? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió entonces, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que significa. Juan 9, versículos 34 al 41, entonces nos presenta estas conclusiones. Oyendo Jesús que lo habían expulsado, Jesús va a su encuentro. Jesús busca al que ahora ve para que lo vea a él. ¿Te das cuenta? Jesús se muestra al hombre y habiendo visto a Jesús, recibe la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y yo pregunto, ¿quién ha hecho posible hasta aquí la visión y la fe del hombre que había sido ciego? ¿No es Jesús el que hizo posible la fe y la visión y la fe, el despertar de la conciencia y ahora la fe en el Hijo de Dios? ¿No es Jesús el que hace eso? ¿No es Jesús el que sale a buscarlo? Y ahora mira entonces lo que también podemos concluir. Siguiente diapositiva en el punto C. Jesús vino no para condenación. Escucha esto. Jesús vino no para condenación, sino para juicio. El juicio del hombre ocurre cuando éste ha podido ver a Jesús, no antes. Escucha esto. Los que al ver a Cristo no creen en él,
son cegados. Las postreras tinieblas son peores que las primeras. Y el punto es, si fuerais ciegos, dice Jesús, no tendríais pecado. ¿Qué quiere decir esto? Atención. Dios no cuenta el pecado cometido previo al día en que se ve a Cristo. El juicio se hace sobre la base de haber visto a Cristo Jesús. Y mire lo que nos dice entonces el último punto de este extraordinario capítulo. Letra F. Vuestro pecado permanece, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Atención. El pecado se le cuenta al hombre en su contra solamente cuando, habiendo visto al Hijo de Dios, se los rechaza. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿confirma esto el Evangelio de Juan? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver si lo confirma. Juan capítulo número 3, versículos 16 al 19, en la entrevista de Nicodemo, que de acuerdo con la hermana White es el lugar en donde Jesús explicó mejor su salvación por encima de cualquier otro discurso. Juan capítulo 3, en la entrevista con Nicodemo. Mira lo que nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, atención, Dios dio a Cristo desde antes de los siglos. Inmediatamente cuando Adán pecó, Dios dio a Cristo y luego lo manifestó cuando apareció en la tierra, según segunda de Timoteo 1 y según primera de Timoteo, que ya lo leímos. Ahora mira lo que dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, atención, porque esto es sumamente importante, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? No es que fue condenado desde su nacimiento, sino que no es condenado, o mejor dicho, no es que fue condenado desde su nacimiento, porque desde su nacimiento no puede creer, sino que es condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y escucha lo que dice. Y esta es la condenación. Versículo 19. Esto es demasiado importante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿En qué consiste su condenación? En que vino la luz y se les rechazó. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver lo que podemos entonces concluir de todo esto. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué se puede entonces concluir? ¿Será que se puede aplicar el caso del ciego a la experiencia humana en general? ¿O este es un caso particular solamente de Juan 9, solamente vale para el ciego, solamente vale para los líderes del tiempo de Jesús, pero no vale para la humanidad en general? ¿Será esto correcto? Vamos a ver si el Evangelio confirma que podemos aplicar la experiencia del ciego a la experiencia general de la humanidad. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 19, y luego saltamos al 22 al 25. Dice así: si el mundo os aborrece, ¿de quién está hablando Jesús? Del mundo. Atención, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, noten, Jesús continúa hablando del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunto, ¿es claro que Jesús está hablando del mundo? ¿Sí o no? Oh, claro que sí. Escucha esto. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Quién? El mundo. Escucha esto. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El pecado nunca ha tenido excusa, ni antes
ni después de la caída, porque Cristo Jesús vino al mundo para manifestar la gracia que al mundo se le había concedido desde el comienzo de los siglos. Pero mira a ver lo que nos dice entonces esto. Vamos a ver si el Evangelio de Juan en su totalidad, en su total motivo teológico, en su arreglo e hilo conductor teológico confirma este hallazgo. Vamos a ver, escucha esto. En todo el Evangelio de Juan, querido amigo, Jesús es precisamente el que hace posible que el hombre vea a Dios, despejando todas las tinieblas que cubrían su carácter ante todo el universo. Jesús vence las tinieblas que ocultaban a Dios. En su plena luz se halla la vida del mundo. Cristo alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. Él hace visible a Dios para darlo a conocer. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Su obra es el día del mundo. En él se ve la gloria de Dios. Su cruz debe atraer las miradas del universo entero para que el mundo sea juzgado. Juan 12:30-33. Jesús sería levantado en la cruz. Escucha cómo termina el Evangelio. Mira qué glorioso. Jesús sería levantado en la cruz y así consumar la atracción con que había acercado a Nicodemo para que el que había venido de noche ahora viniera a la luz. ¿Te das cuenta qué maravilloso es el Evangelio de Juan? ¿Cómo conecta todo esto en todo el Evangelio? ¿Qué podemos entonces concluir? Mira lo que dice Elena de White acerca de esto. Escucha bien, querido amigo y hermano. Mira lo que dice Elena de White en una cita extraordinaria que proviene de la página 40 del Deseado de todas las gentes. Mira lo que dice Elena de White. Dice así: por la vida y la muerte de Cristo. Atención, atención, no por el pecado de Adán, ni por el pecado cometido. No, 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 escucha esto. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló, escucha, la vida de Cristo reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon, en inglés dice, me encanta porque en inglés dice más exacto, and all who were listening to, en otras palabras, y todos los que estaban escuchando la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. ¿Qué es lo que hace posible que la humanidad sea atraída a Jesús? Que estuviese escuchando la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu es gracias a ¿qué? Gracias al don de Dios en Cristo desde los días de los siglos. ¿Te das cuenta? Escucha esto. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. No por causa del pecado de Adán, no por causa de nacer culpados, no por causa de nacer como una masa de pecado y de perdición. No, 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 no. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. Y así, cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. ¿Te das cuenta? Y ahora mira cómo termina la cita de la página 40 del Deseado a toda la gente. Mira cómo termina. Dice así: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice: se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados, no por un pecado cometido por Adán,
no por heredar la culpa de la existencia, no por nacer con naturaleza pecaminosa, no por haber degradado del favor del ser eterno, no por haber nacido por una culpa o haber nacido para pagar una culpa o ser pecado por naturaleza. No, 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 no. Ante la visión del Calvario y su víctima misteriosa, los pecadores quedarán en el juicio final condenados. ¿Te das cuenta? Y finalmente, querido amigo y hermano, pregunto. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer la pregunta de rigor. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión y experiencia de la salvación? ¿Qué significa todo esto? ¿Significa entonces que todos los seres humanos han nacido salvos? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. No significa que todos los seres humanos hayan nacido salvos, pero ciertamente significa que no nacen condenados a la ira de Dios. Significa que todo ser humano nace en una posición sumamente favorable ante Dios por causa de Cristo, gozando de la buena voluntad del cielo entero. Tan favorable es nuestra posición por medio de Cristo, que si no nos resistimos, seremos atraídos por el amor de Cristo a través de influencias visibles e invisibles que nos instan a abandonar los vanos placeres del mundo y llegar al pie de la cruz para recibir la vida de Dios por medio de la fe. Oh, amigo querido, ¿qué más significa? Dios, por medio de Cristo, ha dado a todo el mundo la vida, el poder de resistir al enemigo, la libertad de ceder al llamado de su espíritu, el despertar de la conciencia para que podamos ver la cruz, la fe y la poderosa atracción que de no ser resistida nos llevará al pie de la cruz. Cristo salió a buscarte. Gloria a Dios, amigo, mi hermano. Cristo salió a buscarte y ha hecho todo para que si al final pierdes la vida eterna, solamente sea porque pisoteaste el don que ya era tuyo de parte de Dios en Cristo Jesús. Y termino con una cita gloriosa, extraordinaria, del Camino a Cristo, página 68. Escucha bien, dice la escritora, iluminada, inspirada por Dios, en la página 68 del Camino a Cristo, lo siguiente. Y con esta cita nos despedimos. Dice así la palabra inspirada de Dios en Elena de White. Dice ella lo siguiente: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Dios te amó desde los siglos. Dios te dio a Cristo. Cristo hizo posible que nacieras. Hizo posible que vencieras al enemigo en esta lucha que enfrentas. Hizo posible que cedas con libertad al llamado de su espíritu. Despierta tu conciencia para que lo veas. Cuando lo ves, engendra la fe. Y cuando crees en el nombre de Cristo, entonces Cristo Jesús te da la vida completa de Dios por medio de su espíritu, que te da el poder para tener una vida de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios. Cristo Jesús ha hecho todo, salió a buscarte y hoy te llama para que lo veas y entonces puedas ser juzgado. Dios no te juzga por cómo naciste, no te juzga por ningún pecado heredado, no te juzga por tus actuales circunstancias, ni siquiera por los pecados que has cometido en la ignorancia. Dios solamente te juzga delante de la visión del crucificado y ante la cruz.
Dios levantó a Cristo para que seas atraído y creas en el don de Dios para que recibas la vida eterna de gloria en gloria con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gloria a Dios. Solamente tengo una expresión y es que mi corazón está ardiendo por el mensaje de esta noche. Alabo y glorifico el nombre del Señor por ese regalo, porque la gloria de la cruz no era otro, sino ese que murió sobre la cruz, es Cristo Jesús. Y en esta hora, hermanos, hermanas, sencillamente, el Señor ha derramado maná del cielo sobre nuestras mesas. A nosotros nos toca qué hacer con ese pan bendito que el Señor ha puesto para nosotros hoy. Y es posible que muchas de las cosas que hemos escuchado hoy, algunos posiblemente nunca la hayan escuchado. A esto el Evangelio le llama buenas nuevas. Y eso es este mensaje, buenas nuevas. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, es posible que necesites mirar este video nuevamente. Esa es la bendición que tenemos con las redes. Ahí va a estar el mensaje para que los puedas ver. Pero si hay alguna duda en tu corazón, alguna pregunta, por favor, no te quedes con ella. Haznos el regalo de tu duda, tu pregunta, y anótala en los comentarios de este video, donde estés conectado, y déjanos saber, porque el próximo sábado, el sábado 12, a las 4 de la tarde, queremos decir que ese sábado la programación no va a comenzar a las 7 de la noche, sino que comenzará a las 4 de la tarde, porque el pastor Carlos Muñoz, orador de Amazing Facts, presentará el último tema y luego iremos a la sesión de preguntas y respuestas. Pero solamente vamos a elaborar sobre las preguntas que ustedes nos han dejado saber a través de sus comentarios o de los comentarios de cada medio oficial. Hermoso, nos hemos dado hoy un banquete espiritual. Así es. Gloria sea al Padre. Pero esto no termina aquí. Ahora nos estará acompañando el coro infantil del Colegio Adventista de Chile con un hermoso himno en el Monte Calvario. Meditemos en él. Amén. Mientras continuamos, hermanos, quiero en esta hora pedir al pastor Manuel Ospino que se acerque una vez más con nosotros. Pastor Manuel Ospino, gracias por dejarse utilizar una vez más por el Señor. Ha sido un impactante mensaje el que usted nos ha o se ha dejado utilizar por el Señor para impactarnos con este mensaje. Quiero decir, hermanos, antes de que el pastor Manuel Ospino tenga una oración para concluir, que mañana, hermanos, esta fiesta apenas está comenzando. Usted no haga planes mañana a las 7 de la noche o las 19 horas de Puerto Rico. No haga planes, porque mañana a esa hora vamos a continuar con este congreso, el retorno de la lluvia tardía. Y mañana tenemos un tema esencial para la comprensión de la relación entre el ser humano y Dios. Y el Señor ha escogido a uno de los más capaces presentadores de ese tema, de los dos pactos, el pastor Paul Peno. Él es pastor en la Conferencia del Pacífico. Y aunque él va a predicar en inglés, no se desanime porque el pastor
Carlos Muñoz de Amazing Facts nos va a acompañar y él va a estar traduciendo simultáneamente el tema de mañana, que va a ser un doble tema. Van a ser 2 temas, así que por favor, comparta con otros la noticia, mire en cada medio oficial la promoción y mañana acompáñenos una vez más a este congreso, el retorno de la lluvia tardía. Pastor Ospino, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por ser una vez más instrumento de Dios. ¿Podría sencillamente despedirnos con una oración? Claro que sí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sabes, Héctor y Heidi, y a todos nuestros amigos que nos escuchan, cuando el Señor tuvo a bien mostrarme este tema, yo recuerdo que me arrodillé para decirle a Dios: Señor, sálvame solamente para agradecerte todo lo que ya hiciste por mí. Amigos, esto es una maravilla. Nuestro Dios nos ha amado con un amor eterno y ha hecho todo para que nosotros sencillamente seamos atraídos a la cruz para ser completamente restaurados por su poder. Oramos. Amén. Nuestro Amén. Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, nosotros en esta hora, Padre, queremos vivir, Señor, vivir para darte gloria y honra, Señor. Como dice tu palabra, Padre Celestial, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos solamente vivir para darte gloria, honra, vivir para contar tus bondades, vivir, Señor, para adorarte por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por Cristo. Danos más de Cristo, Señor. Queremos más de Cristo. Queremos contemplarlo al principio, contemplarlo a la mitad del camino, contemplarlo al final del camino, Señor, y ser transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Gracias, Señor. Te hemos pedido todas estas cosas y te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias, amados. Nos veremos mañana.